Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa institucional que se emite a través de CNC para el departamento del Quindío, con la producción de Survisión Televisión. Emitimos igualmente a esta hora para 8 departamentos del suroccidente de Colombia. Se conectan en simultánea los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, del Valle del Cauca, Nariño, de Casanare y de Chocó. También emitimos a través de nuestras redes sociales de Deporte Survisión, de Fútbol Survisión o en nuestra página de YouTube, Fútbol Survisión, o también en YouTube nos pueden buscar como Jorge Torres Bedoya. A Dos Toques hoy tiene una connotación diferente porque nuestro invitado en el día de hoy, académico, formado en muchas áreas de la academia, con él hay que hablar del tema de cultura, de arte, de cine, de video, de ponencias nacionales, internacionales. Es un inquieto en esto de la academia. Hoy en la Universidad del Quindío es docente, además, es comunicador social, filosofía, en fin, tiene muchas ganancias académicas. Nuestro invitado de hoy, director actual de la emisora La UFM, una emisora sin lugar a dudas de las más importantes a nivel cultural en todo el territorio nacional. Alejandro Herrera Uribe, hombre, bienvenido a Dos Toques, qué alegría tenerlo con nosotros. Hombre, Jorge, muchas gracias a todos ustedes que están en sintonía en diversos departamentos del país, claro. Y en este lugar que es, como usted bien lo decía, nuestra casa, la casa de la radio alternativa, cultural y académica en el departamento del Quindío, la UFM Estéreo, una radio para la apropiación social del conocimiento, las artes y la cultura. Qué placer darle la bienvenida aquí a nuestra casa radial. Bueno, el placer es nuestro, además, y de los televidentes a esta hora en varios departamentos del país. Creo que me quedé cortico cuando dije de la academia, que es docente, que es filósofo, que le encanta lo del cine, lo del video, la cultura. Me quedé cortico y vamos a salpicar un poquitico con la venia suya, Alejandro. Muchas gracias. Claro que sí, de su vida, de ese recorrido que lleva y de ese trabajo profesional que viene adelantando durante muchos años, ahora en la Universidad del Quindío. Alejandro, ¿usted es quindiano? Sí, señor. Yo soy de aquí, de la capital quindiana, de Armenia. Sí. Mi familia tradicionalmente vinculada al municipio de Calarcá. Realmente nací en Armenia, pero puedo decir que soy de Calarcá. Ya viví una parte pequeña de mi infancia. Luego nos trasladamos al llano. Curiosamente, estuve un año en tierras llaneras, siendo muy niño, donde enfrentamos algunas dificultades, incluso de salud. Me lo han contado, porque sí, claro, yo no lo puedo recordar. Pero después de ese impasse, pero un momento también muy importante desde el punto de vista simbólico y quizás ancestral, porque la enfermedad que padecí cuando era muy niño, un año quizás de haber llegado a este mundo, pues fue una enfermedad que no pudieron tratar los médicos allá en la llanura y sí se convirtió en objeto o en objetivo de uno de aquellos chamanes que habitan en esta región, y me cuentan que por gracia y por obra de uno de estos seres maravillosos, pues yo pude sobrevivir y de ahí viajar a Medellín, donde tuve ocasión de cursar mi primaria y parte del bachillerato. Alejandro, ¿qué le han contado? ¿Cómo se da esa unión de los apellidos Herrera Uribe? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué pasa? ¿Qué le han contado a ustedes sus padres? Bueno, pues le cuento que el Uribe tiene que ver con viejos arrieros venidos de Antioquia, que entraron por Sonsón, que llegaron a Caldas y luego como colonos al departamento del Quindío. Los Herrera sí tienen una raigambre muy fuerte en esta zona del país, en el Quindío, y otro de mis ancestros, sí, tiene que ver, curiosamente, con el Uribe, que se une a ese abuelo migrante, a ese abuelo arriero, y es mi abuela. Mi abuela viene de Bogotá, mi abuela es santafereña, bueno, era santafereña, ya lamentablemente murió, y era la hija del afinador de pianos del Teatro Colón. Una mujer que vivió en las primeras dos décadas de la vida santafereña, todo ese ambiente de una Bogotá pacata, conventual, de sombrero y gabán, de los cachacos. Sí, de la elegancia, esa elegancia central del país de cada una de las personas, ¿no? Pues conjugue usted esa elegancia, ese gusto por la cultura, sí, esa tradición de la alta escuela musical,
imagínese usted el afilador de pianos del Teatro Colón, y Estercita, Esther Salguero, que era mi abuela, pues mirando furtivamente a su padre hacer las labores con las mejores compañías de ópera que llegaban a Bogotá, labores de afinar los pianos que eran realmente muy demandantes para esa época de los años 20, 30 en Bogotá. Imagínese usted esa raíz cultural vinculándose con un viejo arriero, Juan Manuel Uribe Jaramillo, amante de dos cosas, siendo además un hombre que creo llegó a alguna parte de su primaria, pero no continuó, amante paradójicamente frente a eso de los libros de ciencia ficción y de la matemática. Era un matemático innato. Mi abuelo era un hombre capaz de hacer raíces cuadradas, raíces cúbicas, de incluso visitar esas tenaces derivadas y límites en el cálculo que uno llega a visitar en 11. Y bueno, que ahora necesitamos 11 años para aprenderlo. Y que los ingenieros conocen muy bien en los que se encargan de la matemática. Pero mi abuelo, un hombre, te repito, hijo de arrieros, que es capaz de vincularse con ámbitos tan exóticos como la ciencia ficción literaria y la matemática al más alto nivel. Pero un hombre, repito, sin una formación cultural tan profunda como la de mi abuela. Y se encuentran no solamente dos personas, sino dos tradiciones, dos culturas, dos formas de ver el mundo. La paisa y la santafereña. Mi abuela tenía una influencia cundiboyacense muy alta, y por supuesto que en el altiplano se viven costumbres... Que era más cultural, ¿no? Algo más cultural, más... Por haberle tocado a ella la vivencia del Teatro Colón, pero en términos de cultura tradicional también muy diferente, porque la cultura cundiboyacense y la antioqueña colonizadora pues eran bastante disímiles. Recuerde usted un ejemplo muy bello que hay en Calarcá, que es la calle de Fusa. La calle de Fusa, que es creo que la 37, actualmente la 37, era una calle donde llegaban los que venían de Bogotá, de Santa Fe, y ahí tenían su mercado. Claro. Mientras los paisas lo tenían en la galería de Calarcá, y se daban unas reyertas en esa esquina de la 24 con 37, que recuerdan además muchos cronistas de esta zona. Pues yo soy producto de alguna manera de ese choque cultural maravilloso, y tenemos de todo, de esa pasión por la cultura, pero también de ese arraigo natural a la tierra, a las tradiciones, a la música que nos entregaron tanto los paisas como los santafereños. Decirlo así sencillo, de esa berraquera paisa. Exactamente. Alejandro Herrera Uribe nació en Armenia. De niño se fue con su familia a los llanos, tuvo una dificultad de salud, fue a Antioquia, o sea, ha recorrido el país. Parte del país. Alejandro, sus estudios, su primaria, su bachillerato. Bueno, yo estudio mi primaria en un colegio religioso, el colegio salesiano, con un acompañamiento muy curioso, se llamaba El Sufragio, salesiano El Sufragio, además porque en nuestro colegio ubicado en Boston, para quienes conocen Medellín, ahí un poco más arriba, unas cuadras más arriba de la Oriental, en pleno centro de Medellín, allí en ese colegio reposaban algunas de las osamentas de familias tradicionales de Medellín, y entonces al lado de nuestro colegio, justo al lado de la cancha principal, pues están los osarios, todavía están. Imagínate para lo que era para un niño o para un grupo de niños estudiar en un colegio con cementerio. Eso era realmente sobrecogedor. Veíamos cosas, inventábamos lo que no veíamos. Había una suerte de magia que cubría la atmósfera de ese colegio. Con el tema de la muerte, ¿no? Claro, y además el sacerdocio presente siempre en un colegio de este tipo, el rector era un cura, bueno, en fin, 5 años de primaria, muy nutridos, que me nutrieron muchísimo, con mucha calidad, pero ¿cómo le parece que en quinto de primaria a mis padres los llamaron a la rectoría y les dijeron, mire, vamos a proponerles algo? ¿Qué tal si Alejandro es de alguna manera corregido en algunas conductas que tiene de indisciplina, porque él es un hombre, un niño inteligente? Hoy les dicen hiperactivos. Hoy nos tratan de manera diferente, pero yo era muy cansón, o sea, creo que podría seguir siéndolo. Y yo realmente me preguntaba qué había ocurrido. Si yo era un niño juicioso, desde mi perspectiva, ¿por qué estaban llamando a mis padres? Pero académicamente le iba bien. Pero perfecto. O sea, la lección que querían darme era que estuviera fuera
del Salesiano por lo menos un año y retornar. O sea, querían descansar un poco de ese niño inquieto, y mi papá, ex militar, tomó la decisión de matricularme en el Colegio Militar José María Córdoba de Medellín, ahí en todo Ayacucho, y ahí estudié de primero de bachillerato a tercero de bachillerato. Cuando lo llamábamos así, primero de bachillerato, segundo de bachillerato. Perdóneme, por supuesto. Claro. Ahí tuve una reminiscencia de lo que ahora es sexto, séptimo y octavo. Antes era primero, segundo y tercero de bachillerato. Entonces me introdujeron en la disciplina militar. Sí. O sea, mi papá seguramente entendió que para corregir ese muchachito, pues tenía que vivir esa disciplina que él mismo había vivido. Entonces, curiosamente, debo decirlo, en esa época corrían los años 80, era una Medellín muy convulsionada. Pero era una época muy difícil para nuestro país. Y estaban haciendo, estaba fortaleciéndose una cultura o contracultura del narcotráfico muy fuerte. En Medellín, creo que Víctor Gaviria lo dice muy bien en Sumas y Restas. En Medellín, la película de Víctor Gaviria que habla sobre ese periodo, en la capital antioqueña no se veía de forma condenatoria esas riquezas inusitadas y en crecimiento que aparecían por doquier. Es decir, era una suerte de empuje paisa que había logrado en un negocio que nadie conocía muy bien en qué consistía, había logrado conquistar grandes fortunas, y eso se mal interpretaba como una boyancia propia de esa que usted mencionaba ahora, berraquera antioqueña. Sí. Pero esa berraquera representada en ese mal negocio, lo que hizo fue dar al traste muchas cosas en Medellín. Y en el Colegio Militar José María Córdoba empezábamos a percibir el crecimiento de esa contracultura. No en vano, pocos años después de lo que le estoy contando, se rodaría Rodrigo D. No Futuro, del gran director y escritor Víctor Gaviria, como un anticipo, como una premonición de lo que iría a ocurrir en Colombia, en todas las ciudades más grandes del país, en las capitales, con el distrito de Agua Blanca, con Simón Bolívar en Bogotá, bueno, la Comuna 13 en Medellín, todo lo que conocemos como el gran coletazo del narcotráfico sobre la juventud, la adolescencia de nuestro país, que estamos pagando hoy día justamente. Entonces le relato solamente que en ese ambiente del colegio, de mi primer bachillerato, de esa primera etapa de mi bachillerato, me tocó vivir la fuerza negativa de la influencia que veíamos ocurrir en nuestros compañeros, en los barrios, y te juro que fue una experiencia bastante dolorosa. Claro, ese coletazo dio origen a muchas cosas negativas para nuestro país, cosas que afectaron el tema político, el tema social, el tema cultural. Aún lo estamos viviendo, porque aún Colombia no se ha desprendido de ese coletazo, de ese manto negro que nació, justamente en la década, promediando la década del 80. Final del 70, década del 80 y buena parte del 90. Se acentuó mucho en el 90, y ya con la muerte de uno de los protagonistas, porque es que los protagonistas fueron muchos. Y continúan. Sí, Pablo Escobar, gran protagonista, pero recordemos que existía el cartel de Cali, en Cundinamarca, en fin. Pero bueno, Alejandro, hace 3 años de bachillerato en la institución militar. Sí, señor. ¿Y los otros 3? Me vengo para el Quindío, porque es que esa época fue muy dura. Sí. O sea, esa época realmente fue muy compleja y nos llevó a tener que buscar alternativas. Mi papá se había ido, hay que decirlo, en ese momento de Medellín, y estábamos con un niño muy pequeño, mi hermano, que lamentablemente murió a los 12 años de edad. En ese momento estaba recién nacido y había un conflicto grande en Medellín. Nuestra manera de subsistir era precaria, también debo reconocerlo. Mi mamá, a quien quiero rendir un homenaje hoy aquí muy, muy particular, Amparo Uribe, fue una de esas mujeres, cabeza de hogar, en medio de una ciudad convulsionada, que trabajaba vendiendo fresas con crema y obleas en el oriente antioqueño, cerca a Guarne, y que tenía unas jornadas de fin de semana tremendamente duras, mientras mi hermano y yo permanecíamos, yo siendo un niño y él un bebé, en casa, a espera de esa mamá que retornara de esas duras labores. En la noche, repito, era un trabajo de fines de semana. Toda la semana, se lo cuento ahora aquí con tranquilidad, vendíamos leche. Teníamos una agencia de leche en mi casa,
que en un momento dado también empezó a ser vista con ojos difíciles porque las grandes empresas, Proleche, Colanta, estaban apropiándose de todo el comercio de la leche, y los que éramos pequeños vendedores teníamos que ser erradicados. Entonces mi mamá tenía que enfrentar de alguna manera esa persecución durante la semana y el fin de semana trabajar arduamente en el oriente antioqueño, también con productos lácteos. Ahora hago la relación para poder mantener nuestro hogar. Llegó un momento, Jorge, televidentes, en el que pues ya no pudimos. Muchas familias seguramente se vieron acorraladas por esa época, y aquí teníamos la raíz en el Quindío. Aquí estaban mis abuelos, esa abuela que te cuento del Teatro Colón, ese abuelo hijo de arrieros, aquí estaban y era nuestra familia. Entonces retornamos al hogar, retornamos a la casa materna, en el caso de mi mamá, a Calarcá, efectivamente, y ahí le dejo la historia. Estamos salpicando, si me permiten el término, amables televidentes, la vida de Alejandro Herrera Uribe. Mire, no conocíamos de él muchas cosas, lo conocemos porque hacemos parte, creo, de ese grupo de amigos, por supuesto, que tiene Alejandro, y no conocíamos cosas de él, el tema de lo de Antioquia, de su formación académica militar. Estamos a dos toques. Vamos a hacer una pausa con mensajes de interés y retornamos. Hoy estamos haciendo nuestro pregrabado en las instalaciones y en los estudios de la UFM, emisora cultural, sin lugar a dudas, una de las más importantes del país, y que ahora vamos a hablar de ese tema porque ha tenido un giro musical importante en los últimos tiempos, que la juventud se está enamorando. Ya regresamos a Dos Toques. Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, un conjunto de profesionales al servicio de los empresarios. Un día lo soñamos y hoy lo hacemos realidad. Estamos instalando soluciones solares para llevar energía a 90 familias que viven en las zonas más alejadas del Quindío. Queremos ser el primer departamento de Colombia en iluminar la vida de todos sus habitantes y ser la energía incondicional que los acompaña todos los días. 100% cobertura, 100% incondicional. Una iniciativa de EDEC y la Gobernación del Quindío. Siempre cae. Este sábado 24 de junio juega el Extra de Colombia. Con solo 15.000 pesos tendrán la oportunidad de participar por casi 23.000 millones de pesos en premios, además de 25 secos supermillonarios y una promocional con 3 diferentes formas de ganar. Cómpralo con tu distribuidor o lotero de confianza. Juega y gana con el Gran Extra de Colombia. Sorteo extraordinario de Colombia, la lotería colombianísima. Siempre cae. Estamos comprometidos con el cuidado del agua, la vida y el territorio de las familias cuyabras. Gestionamos los residuos con la más alta calidad. Cuidamos las zonas verdes de nuestra bella ciudad. EPA es progreso y desarrollo. EPA es crecimiento y prosperidad. Trabajamos día y noche con responsabilidad. A nuestra gente de Armenia les brindamos bienestar. Empresas Públicas de Armenia, 60 años contigo. La empresa de todos. Continuamos a Dos Toques. Estamos en Armenia, en la capital del departamento del Quindío. En la Universidad del Quindío estamos en las instalaciones, en los estudios de la UFM. La UFM, que es dirigida por este hombre que tengo aquí al lado, por Alejandro Herrera Uribe. Saludamos a toda la gente que se conecta en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y Chocó. Además, a quienes están por nuestras redes sociales y a quienes están a través de CNC Plus, un saludo cordialísimo. Alejandro Herrera Uribe, usted es el actual director de la UFM. Decíamos antes de salir a nuestra pausa de comerciales que
que vemos y notamos una juventud en el departamento del Quindío más empoderada, más dueña, si se quiere, de la emisora. Ha habido unos cambios en la programación que están enamorando a los jóvenes. Bueno, Jorge, mire, eso es un trabajo difícil, comprometedor para una radio de interés público educativa como la nuestra. Definitivamente tenemos unas audiencias tradicionales conectadas con la música andina colombiana, con el bolero, con el tango, con la música clásica, con el jazz. Bueno, no puedo mezclarlas a todas, pero esas han sido las tendencias. La base. Por supuesto, pero también tenemos el deber de llegar a 18.000 estudiantes de la Universidad del Quindío y tenemos el deber de transformarnos hacia una radio o hacia una experiencia sonora digital que ahora implica a nuevas generaciones. No queremos perder la audiencia tradicional, queremos que sus espacios sigan existiendo, claro, pero queremos también conquistar nuevas audiencias. Queremos ofrecerle a la audiencia del Quindío alternativas musicales, alternativas culturales y de conocimiento. Somos una radio para la apropiación social del conocimiento. Queremos que el conocimiento de la universidad se conecte con el territorio, que estemos en permanente diálogo con las comunidades de base, con el campo quindiano, pero también con los jóvenes. Queremos tener plataforma digital para comunicarnos a través de podcast y a través de playlists musicales que le lleguen a los jóvenes, pero no queremos perder la audiencia, claro, adulta y adulta mayor. Que ha sostenido, digamos, en materia de audiencia por más de 23 años la emisora. Entonces queremos mantener esos diálogos, claro, y ampliar esas regiones de influencia de la emisora. Eso no es fácil y trae seguramente reacciones. Hay personas que están acostumbradas a ciertos horarios con ciertos géneros y hemos hecho algunas variaciones, pero siempre partiendo, Jorge, del respeto, claro, por esa audiencia tradicional, sin descuidar que la radio debe modernizarse, que los contenidos de la radio universitaria no deben ser aburridos, que tenemos que llegar a múltiples nichos de audiencia, que ya no solamente estamos con un grupo de edad particular, sino que hay que abrir esas perspectivas a otros grupos sociales, a otros actores. Es decir, el oyente del común, una persona que va en su vehículo, por decirlo de esta manera, desea escuchar radio 102.1, 102.1, la UFM. Ahí tiene alternativas diferentes en música, en programas de interés público, en lo que él quiere escuchar de una radio. Por supuesto, va a poder encontrar música clásica, va a poder encontrar jazz, va a poder encontrar pop latino, va a poder encontrar nuevas tendencias de la música colombiana, no solamente andina, sino del Pacífico, de otras regiones del país. Claro. Queremos expandir ese radio de acción, queremos volver a los concursos de música andina colombiana, queremos ir a Cotrafa, queremos ir al Mono Núñez, queremos ir al Mangostino, queremos además matizar esa música colombiana con nuevas historias, con crónicas que nos permitan llamar a nuevos públicos a que escuchen esas músicas. Los cuenteros, la parte cultural, danzas, en fin, danzas, es que ¿por qué danzas en radio? No, es que danzas, convocatorias, por ejemplo. La cultura en general. Y usted sí que sabe de cultura, Alejandro. Pues gracias, Jorge. Esa es la idea. Estamos conectados realmente con el territorio y queremos que nuestras audiencias disfruten de mayor diversidad cada vez. Va a haber muchas sorpresas para el 2024. Este es un camino que nunca termina, Jorge. Nosotros estamos todo el tiempo escuchando a las audiencias. No solamente hablamos, no solamente ponemos música, la idea es que nos retroalimenten, claro, así como usted, que nos den opiniones, que nos permitan ir mejorando e ir ajustando la parrilla de programación para que el Quindío tenga realmente una radio alternativa, que cuando los oyentes quieran oír otra cosa, quieran que les sugiramos nuevos ritmos, pues lo puedan hacer a través de los 102.1 y la ufmuq.com.co. Pero mire que usted acaba de decir algo muy importante y nos alegra de sobremanera, porque le están abriendo la puerta a los oyentes, claro, en casa, al ama de casa, al docente, al abogado, al que sea. Mire, díganos qué quiere. Y nosotros tratamos a UFM de complacer, de llegar a esos públicos. Alejandro, no es un secreto, y a usted le tocó una época muy difícil en la UFM. Muchos dirán, pero es que en radio, ¿qué tiene que ver? No, pero es que la época de pandemia también afectó. ¿De qué manera afectó la pandemia a la UFM y en cabeza suya, por ejemplo, qué se hizo? Pues en primer lugar, Jorge, no estábamos aquí, nos tocaba hacerlo todo desde casa, no podíamos entrar a la universidad, teníamos que trabajar con WhatsApp, teníamos una responsabilidad enorme con la audiencia frente al COVID, informar. Desde
la posición de los médicos, de los epidemiólogos, hacer un trabajo muy serio sobre esas fuentes para poder mantener a la comunidad informada. Y lo teníamos que hacer vía remota, con el trabajo en casa, con mensajes de WhatsApp. Eran listados de 60, 70 voces, 80, 100 voces, y a pormenorizar un guión que le permitiera a nuestro equipo de trabajo, John Alexander Toro Carvajal, a Darío Gómez Gallego, Hernán Darío, a Janet Mejía, a todos los que integramos este equipo de trabajo, pues nos tocaba desde casa ensamblar esos guiones y poder llevar a la audiencia con calidad esos programas que nos permitieran estar informados sin perder de vista la continuidad de la programación musical, para que tuviéramos alternativas ahora que estábamos en casa. Entonces nos afectó mucho. Tuvimos que redoblar esfuerzos, hacer uso de todas las técnicas posibles, seguir con la responsabilidad institucional de informar desde la ciencia, desde el conocimiento experto a la comunidad sobre la pandemia, y mantener una atmósfera sonora, radial, tranquilizadora, que le permitiera a la gente estar en su casa y sintonizarnos para estar mucho más tranquila. Fue difícil. Mientras intentábamos que la audiencia estuviera tranquila, nosotros no lo estábamos, porque nos tocaba, como le digo, hacer muchas cosas para tratar de que la emisora permaneciera al aire. Nunca hemos salido del aire, a excepción de algunos temas técnicos, con el Cerro del Castillo, con la gran ayuda de don Germán, que siempre está allí, nuestro transmisorista, valga también una mención para él, para el que equipo está de trabajo en la montaña, haciendo que nuestra señal pueda salir al aire. Seguimos empeñados, Jorge, en que el conocimiento de la universidad llegue a la población para que todos podamos tomar mejores decisiones. ¿Y en qué consiste eso? En que la gente comprenda cómo se hace la ciencia, cómo se construye el conocimiento, y ese será siempre nuestro deber. Máquina de Ingenio, estamos al aire. Máquina de Ingenio está al aire los viernes 8 de la mañana, el programa de ingeniería. Hablamos muchísimo del tema de gestión de riesgos. Ahora estamos socializando la microzonificación sísmica de Armenia y la zonificación sismogeotécnica del Quindío, primer departamento que va a tener completamente mapeado su territorio para saber cómo construir mejor, cómo habitar mejor y con mayor seguridad. Un estudio inédito en el departamento del Quindío, lo estamos de alguna manera alimentando desde la UFM Estéreo, contándole a la audiencia con Máquina de Ingenio cómo se hace un estudio de estos, cómo nos va a impactar cuando se entreguen los resultados y por qué es totalmente beneficioso para todos. Así que sí, continúa Máquina de Ingenio. 30 minutos es muy cortico para hablar, Alejandro Herrera Uribe, con usted de muchos temas, porque habla delicioso, porque tiene muchas cosas que contar. Nos quedamos cortos en el tema de la cultura, usted sabe mucho de esto, el tema de cine, de video, en fin, nos quedamos cortos. No me puedo ir sin hacerle este interrogante. Empezó la administración, una nueva administración en la rectoría de la Universidad del Quindío con el ingeniero Luis Fernando Polanía Obando. Ese amor de él por la universidad, por la emisora, porque le conocemos, además, ¿cómo se verá reflejado ahora? Total apoyo para la emisora de la universidad. ¿Qué diálogos ha tenido con el nuevo rector? Pues mire, Jorge, ya en 2 oportunidades, si no estoy mal, he mencionado el concepto conexión territorial. La Uniquindío en conexión territorial. La universidad llega hasta donde llega su radio, porque además esta frecuencia analógica, la que va por antenas, tiene conectado al campesino, al recolector de café, en muchos fragmentos de nuestra programación, muchos espacios de nuestra parrilla, encontrarán, por ejemplo, el bolero y la música del amor los domingos, una opción para que en el campo nos escuchen. Además, hablamos de agroindustria, hablamos de salud. La idea es que la emisora conecte a la universidad a través de las ondas hercianas. Ahora, que llega a media Colombia, ¿no? Por supuesto, además al mundo entero a través de la ufmuq.com.co. Entonces el ingeniero Polanía está totalmente interesado en que la emisora esté en sintonía territorial, en que la llevemos a los municipios, en que la fortalezcamos, en que la volvamos cada vez más diversa y sobre todo lo que usted ahora planteaba, que las nuevas generaciones escuchen los contenidos de la universidad por la radio o a través de podcast en nuestro sitio oficial. Ya sabemos que hay muchas formas de escuchar la radio, de escuchar lo sonoro. Entonces estamos totalmente conectados territorialmente con el ingeniero Polanía y con los mejores deseos para que durante su administración la universidad logre llegar a esos lugares donde no llegaba antes y la radio puede ayudar en ello. Él es Alejandro Herrera Uribe. Ha hecho usted una promesa.
la hizo aquí. Estamos trabajando para que a partir del 2024 sea una transformación total para bien. Por supuesto. De la UFM. Ya lo están logrando, ya lo están haciendo, pero dice Alejandro, el 2024 será un hito histórico en la radio del departamento del Quindío. Claro que sí. Y de las universidades. Sobre todo porque tenemos que balancear esos contenidos. Yo sé que hay personas que pueden no encontrarse con lo que se encontraban antes en el dial, pero créanme, estamos escuchándolos para ajustar esas franjas y para que todos sepamos en qué momento conectarnos con la UFM Estéreo por nuestros gustos y preferencias. Así que usted tiene razón, estamos construyendo sobre lo construido, no queremos de ningún modo pasar totalmente la página. Ese es un error, Jorge. No podemos transformar las cosas de manera radical. Hay que hacerlo paulatinamente, hay que consultar con ustedes, los oyentes en el Quindío y fuera de él. Así que sí, es una promesa, lo estamos logrando, pero el 2024 será un año crucial para nosotros. Ahí está. Alejandro Herrera Uribe, director de la UFM, además es docente en la Universidad del Quindío. Hace 27 años. Imagínese usted, no conoce la universidad y no conoce ese contexto social además del departamento del Quindío. Pues Alejandro, a usted muy amable por haber estado hoy con nosotros a Dos Toques. Jorge, muchas gracias. Creo que me he quedado con la pelota un poco más del tiempo que debería, pero usted me ha dado una gran oportunidad para hablar con sus televidentes y con usted, que siempre será parte de esta casa, porque además usted ha sido parte de la UFM Estéreo. Claro que sí, la llevamos en el corazón, donde jamás se saldrá la UFM. A ustedes por la atención, mil gracias. A la gente en el departamento de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó y Casanare, a toda la gente que está con nuestras redes sociales de Fútbol Survisión, de Deportes Survisión, también en nuestro YouTube Jorge Torres Bedoya pueden consultar todos los programas que emitimos de A Dos Toques. Por la atención, mil gracias. Esta semana más invitados a Dos Toques. Que tengan feliz descanso.